Buenas noches, les saluda Lorena, asesora consultora internacional pública privada CIA. Agradezco su participación de cada uno de ustedes al diplomado de hematología forense. El módulo que se va a desarrollar hoy día es la sangre en el laboratorio, que estará a cargo del doctor Milton Ávila. Para el buen desarrollo de la ponencia les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos, cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Para los participantes que deseen solicitar la clase grabada material en estudio, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor Nito Ávila, le doy paso a su ponencia. Muy buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En un momento más iniciamos la sesión del día de hoy. Vamos a hablar un poco de lo que es la sangre en el laboratorio. Vamos a revisar algunos tópicos interesantes acerca de este tema. Y bueno, sobre todo la parte de interpretación de resultados de un hemograma completo, junto con aquellas pruebas que se tienen. Bueno, que dice Cintia, dice, ¿tiene un doble retorno en su sonido? A ver, otra vez, vamos a ver. Vamos a activar otra vez. Ahora sí, se solucionó el problema. Hola. Ahora sí, ¿se escucha? ¿Continúa? Wow. Sí, doctor, se le escucha bien. Ah, ya. Entonces creo que el problemita está tal vez en el dispositivo de Cintia, no sé. Bueno, ¿alguien más tiene el problema aparte de Cintia? ¿Podría colaborar? Bueno, creo que nadie, ¿no? ¿No? Ah, ya, perfecto. Entonces estamos bien. Vamos a comenzar entonces. Enseguida les comparto la presentación y arrancamos con la sesión del día de hoy. Muy bien, ahora sí. Comencemos. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a hablar un poco de lo que es la sangre en laboratorio. Vamos a hacer hincapié en algunos segmentos, tópicos interesantes de este tema y vamos a hablar sobre algunos puntos importantes. Vamos a considerar dentro del contexto de este tema, pues, los fundamentos de la hematología, pues, que básicamente se basan en la observación y en lo que es la descripción de todo lo que son los componentes sanguíneos, la interpretación de los resultados del hemograma completo, que los vamos a ver,
en este caso, en esta parte, en este segmento, que es bastante importante también para que ustedes puedan tener a detalle justamente cuáles son los diagnósticos que se podrían dar a partir de un resultado laboratorial. Las pruebas esenciales en hematología, que son también, o bueno, las pruebas especiales en hematología, como lo que es la morfología, en este caso la morfología de los glóbulos rojos o la morfología eritrocitaria también denominada, ¿no? Y algunas otras pruebas especiales que en este caso se detallan como ser el caso de eh, la determinación de la cantidad de CDs, por ejemplo, cuando hablamos en pacientes que presentan VIH, ¿no? Entonces, el recuento el recuento de CD4 y pues obviamente a la par la carga viral, ¿no? Entonces, algunas son pruebas especiales que se pueden realizar. Vamos a hablar un poquito de lo que es las leucemias dentro de el parámetro de la serie blanca. Vamos a hablar un poco de ellos. No vamos a hacer tanto hincapié por el tiempo, pero vamos a hablar lo suficiente como para que se pueda entender. Y la calidad en el laboratorio hematológico, pues resulta ser de que toda prueba de laboratorio, pues reside en lo que es su control de calidad, ¿no? Y dentro de ello, pues se basa en las tres fases justamente de del movimiento de lo que es la muestra, de cómo se va a procesar la muestra, de qué resultados y cómo podemos saber de que esos resultados llegan a ser certeros, ¿ya? Dentro de lo que son las fases preanalítica, analítica y posanalítica, ¿no? Dentro de lo que es la patología o en este caso el laboratorio clínico. Bien, siempre comenzamos desde este punto. Ya el punto de partida siempre son las pruebas de laboratorio que queremos solicitar. Pues hay un montón. En la parte de hematología, pues el hemograma completo es el boom de todo esto, ¿no? Y dentro del hemograma completo estará repartido por lo que es la serie roja. Y dentro de ella, los glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito y los índices hematimétricos de Winthrop. También estará parte de lo que es la serie blanca y dentro de estas la fórmula leucocitario, también conocido como hemograma de Schilling. Y también estarán lo que es el coagulograma o las plaquetas, ¿no? Así también pruebas especiales como las células LE, en este caso, las células LE de lo que es el lupus eritematoso, el CUMS directo, CUMS indirecto. Esto ya pruebas especiales que se piden para ver incompatibilidad sanguínea, ya. En este caso, la gota gruesa para ver, en este caso, formas parasitarias de protozoarios, como es el caso del Plasmodium, o en este caso, la prueba de Struth, o en este caso también conocido como de microhematocrito, para ver la presencia también de parásitos, como es el caso del Trypanosoma cruzi, el agente etiológico de Chagas, ¿no? El coagulograma, la química sanguínea que estará al final, pero que hoy día no lo vamos a ver, sobre todo justamente este segmento, ¿ya? La química sanguínea que consta en lo que es la glucosa en sangre y sobre todo este parámetro bastante interesante para pacientes que realizan un control certero de su glucemia, ¿no? Y dentro de ellos estará pues la hemoglobina corpuscular, eh, o bueno, la hemoglobina glicosilada, perdón, la hemoglobina glicosilada, que es en este caso la hemoglobina del adulto uno en su segmento C, ¿no? La glucemia capilar, perfil lipídico, perfil renal, pero bueno, sobre todo nos vamos a centrar en este punto que es el hemograma completo, ¿no? Todo parte desde aquí, ¿no? Desde las pruebas de laboratorio, desde que nosotros como médicos o como personal de salud solicitamos, ¿no? Un laboratorio y sobre todo desde el punto de vista hematológico. Entonces realizamos esa solicitud y pues podemos determinar justamente en laboratorio ya se determina todo este segmento. En la fase analítica es donde ya se pone en marcha todo lo que es el proceso, ¿ya? De tratar la muestra. En la fase preanalítica, pues tenemos que saber todo lo que conlleva la obtención de la muestra, el adecuado traslado, y en la posanalítica, que es la que vamos a realizar, que es la interpretación de los resultados. Sabemos que el hemograma, en este caso, se basa, ya, en este caso, en el recuento, ya, de todo lo que son los elementos formes de la sangre. Las células sanguíneas que son producidas por la médula ósea pasan a la circulación periférica para cumplir su función. Y en este trajín, pues nosotros obtenemos una muestra de sangre,
la cual es llevada a un tubo de ensayo y pues en este caso se hace un recuento sanguíneo completo, pues gracias a ya aparatos sofisticados que realizan el escaneo del mismo, ¿no? Aquí básicamente hay una forma de realizar el escaneo de cada una de esas células y el recuento de las mismas, ¿no? Aquellas que están basadas justamente en la luz, ¿no? En este caso, en concentraciones de luz, los fotodiodos que se utiliza para el flujo de células y el recuento de las mismas. Recordemos que el hemograma también es denominado hemograma completo, recuento sanguíneo, citometría hemática, examen de sangre, prueba de conteo sanguíneo, prueba de sangre o biometría hemática. O sea, se les da un sinfín de nombres, pero básicamente tratan de lo mismo, de lo que estamos hablando el día de hoy. Bueno, entonces como punto clave, la sangre periférica constituye el objeto del hemograma. ¿Listo? Entonces lo que nosotros hacemos es poder contabilizar los elementos formes y algunos componentes más de la sangre, pero de sangre periférica. Entonces, el análisis reúne en realidad mediciones, ¿ya? Tanto en valores absolutos, que es por milímetro cúbico de sangre, y de manera porcentual, que es en este caso la parte del número relativo. Entonces también agrega aspectos morfológicos de las tres poblaciones, leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Cuando hablamos del aspecto morfológico, por ejemplo, en los eritrocitos es bastante importante la forma y el tamaño, ya que puedan presentar estos glóbulos rojos, ¿ya? De ahí, en este caso, se ven algunas alteraciones de forma y tamaño, como por ejemplo la anisocitosis y la poiquilocitosis. Vamos primero entonces con la serie roja para analizar un poco lo que es el hemograma, ¿ya? Y veamos un poco de lo que son los glóbulos rojos, también denominados hematíes o eritrocitos. Entonces, estos son derivados celulares. Recordemos que no son células como tal, ¿ya? Son derivados celulares. Y pues, ¿por qué se denominan así? Porque estos al principio presentan núcleo y organelos, pero cuando ya salen a la circulación, pues lo pierden. Por ello, la denominación de, en este caso, derivados celulares. ¿Cuál es la función de estos glóbulos rojos? Pues sencillamente el transporte de hemoglobina, ¿no? Entonces no tenemos que olvidar ese concepto básico que se dice que los hematíes transportan gases, no es así, ¿no? En consecuencia transportan gases porque transportan la hemoglobina. La hemoglobina es aquella que ya es una proteína conjugada que se llega a adherir a estos gases, ¿ya? En sí es la proteína responsable de ese transporte gaseoso, ¿no? Entonces, los glóbulos rojos tienen una membrana celular y un citoplasma, y dentro del citoplasma estará la hemoglobina, ¿ya? Que como ya les había mencionado, es una proteína conjugada transportadora de gases, como el oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, y fuera de los gases, también en este caso una molécula que es la glucosa, ¿no? De ahí en este caso derivará lo que es la hemoglobina glicosilada o glucosilada, mejor dicho. La hemoglobina tiene valores que van a cambiar de acuerdo al lugar donde habite justamente el paciente. Si el paciente habita en las grandes alturas, como es el caso ya de lugares como en Bolivia, por ejemplo, tenemos la ciudad de La Paz a 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? O, por ejemplo, otros lugares, como es el caso de Cusco, por ejemplo, a 3.000 metros, y si vamos más allá todavía a las ruinas, pues estaríamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar, o pues la Ciudad de México, ya hablábamos de una altura aproximada de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estas alturas hace que se modifiquen estos valores, ¿no? Por ejemplo, en la altura, en hombres, la hemoglobina es a razón de 16,8 más menos 2 gramos de cilitro, y en mujeres es de 14,5 más menos 2 gramos de cilitro, ¿no? Entonces aquí obviamente los valores son un poco aumentados en cantidad, en concentración, ¿ya? Y en la costa, pues a diferencia, pues se llega a ser un poquito menos, ¿no? En los hombres es de 15,7, que va en un rango normal de 14 a 17,5, y en mujeres, en este caso,
es de 13,8, ¿no? Aquí hay un detallito, por si acaso este detalle llega a estar un poco equívoco, llega hasta 16,5. Aquí está mal. Ya este dato hay que corregirlo. Y en mujeres es de 13, que puede ser de 12, ya hasta 15 en este caso. Muy bien, entonces varía un poco. Esto obviamente en respuesta a algunos estímulos que se generan ya por la presión barométrica, que es en este caso la presión atmosférica que se encuentran en las diferentes alturas sobre el nivel del mar, ¿no? Otro es el hematocrito, que es la proporción del glóbulo rojo frente a la fracción plasmática de la sangre. En la altura, pues en hombres es del 51% y en mujeres del 46%. A nivel de la costa, pues va en un 46% y en mujeres en un 40%. ¿Listo? Entonces hay que saber bastante bien los valores justamente de la hemoglobina y el hematocrito, tanto en la altura como en la costa, para poderlos interpretar adecuadamente. Tenemos que saber también ya los valores, la cantidad de estos glóbulos rojos que hay, cuando hablamos de una altura de 0 a 400 metros sobre el nivel del mar, ya, en hombres es de 5,5 por 10 a la 6, es decir, 5.500.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico, y en mujeres es 4.800.000. Esto a nivel de la costa. En la altura, obviamente, aumenta más, ¿no? De 5 millones ya a 6 millones. Y en mujeres de 4,5 millones a 5,4 millones, ¿no? O 5.400.000. Entonces, esa es la cantidad en este caso que hay, tanto en la costa como en la altura. Es un dato bastante importante a considerar, siendo que el diagnóstico no es el mismo por un laboratorio que hace la prueba en un paciente que ha nacido en las grandes alturas y que ha vivido durante mucho tiempo ahí, a un paciente que va de visita justamente a un lugar de costa. Entonces va de esa forma. Bien, hay unos índices también que sirven para promediar, ya en este caso los valores de los glóbulos rojos, son denominados los índices hematimétricos de Winthrop, ¿no? Entonces, estos indican con precisión cuánto mide un glóbulo rojo en promedio, en volumen, peso y concentración también de la hemoglobina. En esto tenemos el volumen corpuscular medio, que es la relación del hematocrito sobre la cantidad total de glóbulos rojos por una constante de 10. Entonces, a nivel de la altura, este volumen corpuscular medio es de 80 a 100 femtolitros. ¿Listo? Y en la costa es de 87 a 90, 83 a 97 femtolitros. ¿Ya? Entonces, estos nos determinan algunas alteraciones de los glóbulos rojos, siempre y cuando, en este caso, estén fuera de estos rangos, ya sean menores o mayores. Entonces, la alteración de un glóbulo rojo, por lo común en cuestión de número, hemoglobina o hematocrito, pues nos da el nombre de la alteración que se conoce como anemia. Entonces, estos volúmenes, estos índices hematimétricos nos precisan el tipo de anemia que hay. Entonces, entre ellos, por ejemplo, si hay un volumen corpuscular medio menor a 83 femtolitros, se conoce como anemia microcítica. Si va mayor a 97, pues se conoce como anemia macrocítica, ¿no? Entonces debemos saber muy bien que algunas de las causas de una anemia microcítica es la deficiencia de hierro y la talasemia. Mientras que una macrocítica puede ser déficit de ácido fólico con el déficit de cianocobalamina o vitamina B12, ¿no? Que por lo común está dentro de lo que es la anemia megaloblástica. De una normocítica, pues nos puede dar como resultado una insuficiencia renal, ¿ya? Y pues en este caso, la parte de lo que es la hemólisis como tal. Bien. Puede haber variación también de tamaños, ¿ya? Y a eso se conoce como el AD, ¿ya? O variación de tamaños eritrocitarios, que nos pueden catalogar si hay una variación de tamaños eritrocitarios mayor al 14%,
se conoce con el nombre de anisocitosis, que es la variación anormal, ¿ya? Con respecto a lo que es el tamaño. Si es menor a 14%, pues es una isocitosis, que es una variación tolerable del tamaño. Ahora, con respecto a la variación de forma, se conoce con el nombre de poiquilocitosis. Dentro de los otros índices estará la hemoglobina corpuscular media, ya que es la relación de la hemoglobina sobre la cantidad total de glóbulos rojos, ya, por una constante de 10. El valor normal aquí es de 29 más menos 2 picogramos, ya, y esta nos va a determinar el tipo de anemia de acuerdo a la concentración de glóbulos rojos, digo, de hemoglobina que existe, ¿no? Entonces, aquí se catalogará como, en este caso, anemia de tipo hipocrómica, ¿ya? Cuando la hemoglobina corpuscular media es menor a 27 picogramos e hipercrómica cuando pues, la hemoglobina corpuscular media es mayor a 34, ¿no? Normocrómica, pues cuando están en el rango establecido de 27 a 34. Muy bien. Ahora, eh, para diferenciar un poco entre lo que es los hipocrómicos y los normocrómicos, se puede utilizar la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿ya? Que es la relación de la hemoglobina sobre el hematocrito por 100, ¿ya? Que es la cantidad total que existe, ¿no? En este caso es una relación de porcentaje. Por lo común, en este caso, el valor normal es de 34 más menos 2 gramos de cilitro. Entonces, esta concentración de hemoglobina corpuscular media nos determina justamente la diferenciación entre hipocrómica y normocrómica de manera precisa, ¿ya? Entonces, aquí justamente en esta relación tenemos con un máximo de 37 gramos de cilitro, ¿ya? De 30 a 33 gramos de cilitro. Esto puede estar elevado, pues, en esferocitosis o deshidratación del glóbulo. Bien, vamos con las alteraciones de manera rápida y dentro de ellas estará la anemia, ¿no? Vamos a hablar un poquito de anemias. Se dice que la anemia es una alteración, no es una enfermedad, no es un síndrome. Bueno, a pesar de que le denominan síndrome anémico, ¿ya? Se cataloga más como un trastorno o alteración, ¿ya? Donde existe carencia. Aquí hay un poco de desorden, mil disculpas por ello. Hay carencia de hemoglobina o el volumen de glóbulo rojo, es decir, el hematocrito. ¿Listo? Entonces, no solamente por la baja cantidad de glóbulos rojos, puede que haya baja cantidad de glóbulos rojos, pero la hemoglobina esté normal, pues ahí entonces no se cataloga como anemia. ¿Listo? Entonces hay varias formas, y ahí los tratamientos abarcan desde suplementos hasta procedimientos médicos. La anemia puede ser por pérdidas sanguíneas, ya puede ser por destrucción de hematíes y también por la disminución de la producción. Ya puede haber una fábrica defectuosa como lo que es la médula ósea roja o la médula ósea roja, pues que prácticamente empieza a disminuir, ya por alguna alteración autoinmune posiblemente, ya. Y bueno, las diferentes hemorragias o pérdidas sanguíneas que hay, ¿no? Todo esto contribuye a esta alteración. Bien, los valores normales en el hemograma, pues debemos conocerlos bastante bien para poder catalogar el tipo de anemia, ¿no? Ahora, de acuerdo al tiempo y pérdida sanguínea, ya se habla de una anemia aguda, ya ante una hemorragia, y nos arrojan algunos signos y síntomas. Por ejemplo, puede haber inestabilidad vascular o hipotensión cuando la pérdida de sangre es entre un 10 a un 15%. Mayor al 30%, una anemia aguda por hemorragia de mayor al 30% dará hipotensión postural y taquicardia. Y una hemorragia mayor al 40% dará signos de choque hipovolémico. Estos signos pueden ser desde lo que es la confusión, disnea, diaforesis, hipotensión hasta la taquicardia. ¿Ya? Entonces, se da de esa forma, se da de esa manera. Es importante también reconocer un tipo de anemia cuando sobre todo es anemia aguda
y pues es por pérdida sanguínea. ¿Cómo le estudiamos al paciente rápidamente? Pues el estudio es con sospecha de anemia, pues se hace una anamnesis, se pregunta, en este caso, el problema que pueda tener el paciente. El examen físico, la valoración de piel y mucosas es bastante importante, ¿no? Las dos figuras no son obviamente lo mismo. Aquí estamos ante una normalidad y aquí estamos frente a lo que es una palidez, ¿no? Una palidez por anemia. Entonces, una biometría hemática completa consta desde cuento eritrocitario, hemoglobina, hematocritos, reticulocitos, índices eritrocitarios, los volúmenes, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y así también contiene lo que son los índices leucocitarios con el recuento diferencial, ya que es en este caso el hemograma de Schilling, la segmentación nuclear de neutrófilos que también nos dan las subpoblaciones, el recuento plaquetario y la morfología con respecto al tamaño de células y el contenido de hemoglobina. Ahí están los índices hematimétricos, los hemos estudiado. Esto va a estar dentro de lo que es el material que se les entrega por WhatsApp. Entonces, bueno, no se preocupen, eso para poder calcular, a pesar de que ya lo había mencionado todo lo que es estos índices de Winter. Entonces, en la biometría hemática completa también hay el estudio del aporte de hierro. Ya recordamos muy bien que el hierro se encuentra dentro de lo que es la hemoglobina. ¿Ya? ¿En qué parte de la hemoglobina? En el grupo M de la hemoglobina. Entonces, está bastante custodiado por cuatro anillos pisólicos, por eso se llama la estructura tetrapisólica. ¿Ya? Está custodiado por subunidades proteínicas, ya que es parte de la globina de la hemoglobina. Y bien, también hay capacidad total de unión con hierro y la ferritina sérica. Bien, aquí hay una forma de ver morfología, esto por si acaso, el frotis normal de sangre versus un frotis de sangre con anemia por déficit de hierro. Hay un poco de diferencia, siendo que el tamaño, ya a simple vista es distinto. Y bueno, se puede ir catalogando desde lo que es morfología eritrocitaria. Bien, esperen un momentito, por favor, enseguida continúo. Ahora sí, continuamos. Mil disculpas. Continuamos. Bien, ahí está entonces alguna de las consecuencias que presentan estas alteraciones. Ya dentro de estas, la concentración de hierro, que también es importante, puesto que es un componente de la hemoglobina y nos dará pues la anemia de tipo ferropénica o de trastornos crónicos, ¿no? Dentro de lo que es el mismo metabolismo de este elemento, ¿no? Que es el hierro. Y bueno, se puede ver también dentro de la morfología de glóbulos rojos en frotis sanguíneos, la anemia normocítica normocrómica, ¿ya? Donde básicamente es la alteración leve, se podría decir, de la hemoglobina, ¿ya? El rango mínimo inferior para catalogar como una anemia, ¿no? Siendo que es una anemia normocítica, significa que es de volumen normal, y normocrómica significa que tiene una concentración de hemoglobina también normales. Entonces se puede determinar esto en la anemia megaloblástica, que se da por disminución de la vitamina B12 y disminución del ácido fólico, vitamina B9. Bien, la prevención en este caso de la anemia, pues es el hierro. En el hierro, pues lo debemos consumir con alimentos ricos en hierro, como es el caso de la carne vacuna, otras carnes, los frijoles, las lentejas, ya cereales fortificados con hierro, las verduras de hoja verde oscuro,
frutas secas. También hay los folatos, ¿ya? Y su forma sintética, que es el ácido fólico. Se puede encontrar en frutas, jugo de frutas, verduras. La vitamina B12 también, que se incluye justamente la carne, productos lácteos y productos fortificados en cereales. Vamos con la otra cara de la moneda. Si para la disminución de estos componentes de la sangre era, en este caso, anemia, para la exageración en el otro extremo de mayor cantidad, se conoce con el nombre de eritrocitosis, mal llamada poliglobulia en algunos lados. ¿Ya? Entonces solo se llama eritrocitosis. Bien, veamos entonces qué nos depara en este punto. Bien, cuando hablamos de eritrocitosis nos referimos a un incremento de la masa eritrocitaria que es mayor al 25% de su valor normal, es decir, tiene que haber un exageramiento pues grande, ¿no? Entonces va a haber un exceso de hematíes, ya, que van paralelo al valor del hematocrito. También en este caso, cuando el valor del hematocrito es mayor al 52% en varones y 48% en mujeres, y la hemoglobina también llega a ser superior a 18 en varones y 16,5 en mujeres. Estos valores se van a acompañar siempre de una elevada masa eritrocitaria. ¿Cómo clasificamos la eritrocitosis? En congénitas y adquiridas, así también en primarias con defectos intrínsecos de los hematíes y la eritropoyetina independientes, y las secundarias debidas al exceso de la producción de eritropoyetina. Dentro de las eritrocitosis secundarias se refiere a todo aquello que rodea al foco principal de, en este caso, de origen de los glóbulos rojos. Entonces es un proceso patológico donde se incrementa la cantidad de eritrocitos por alguna razón que no incluya, en este caso, de manera directa, el lugar donde se producen estos glóbulos rojos. Entonces, cualquier elevación de hemoglobina y hematocrito por encima de los valores, ¿ya? Para la edad y sexo se consideran eritrocitosis. Causas comunes, pues el tabaquismo, la hipoxemia arterial crónica, los tumores, ya como eritrocitosis asociada a tumores, y los usos de esteroides androgénicos. Bien, pacientes con hipoxemia, es decir, baja cantidad o baja saturación de oxígeno debido a una enfermedad pulmonar o cortocircuitos intracardíacos derecha-izquierda o exposición prolongada a gran altura, pueden presentar este tipo de alteraciones de la sangre, la eritrocitosis. El tratamiento primario, pues, alivia la enfermedad de base, es oxigenoterapia y flebotomía. Bien, vamos a otro parámetro que también está dentro de lo que es el hemograma, ¿ya? Y es la velocidad de eritrosedimentación globular. Entonces decimos que este tipo de estudio dentro de lo que es el hemograma analiza, va a ser el análisis de la sangre que revela la actividad inflamatoria en el organismo. Entonces, ayuda al médico a diagnosticar o controlar, en este caso, la evolución de alguna patología en particular. En un tubo de ensayo, los glóbulos rojos se asientan al fondo. La inflamación puede hacer de que las células se aglomeren, y esto por las aglomeraciones más densas que tienen de las células individuales. Y bien, mide la distancia que recorren los glóbulos rojos en una hora. Ya eso, por eso es bastante importante los parámetros que tomamos. Mientras más hayan descendido los glóbulos rojos, mayor será la respuesta inflamatoria. Esto por parte del sistema inmunitario. Utilidad, evalúa fiebre sin causa aparente. Hay algunos tipos de artritis y síntomas que afectan los músculos. Pueden ayudar a confirmar un diagnóstico en algunas enfermedades, como es el caso de la arteritis de células gigantes,
la polimialgia reumática, la artritis reumatoide, ¿ya? Bueno, se analiza bastante bien la velocidad de eritrosedimentación y puede ayudar a determinar la gravedad de la respuesta inmunitaria y controlar el efecto del tratamiento. Valores de referencia se miden en milímetros por una hora. El rango normal es de 0 a 22 milímetros por hora y en mujeres de 0 a 29 milímetros por hora. Muy bien. Entonces, el rango normal ya lo ubicamos, ya lo habíamos mencionado. Ahora hay grados de aceleración. Ya aceleración ligera cuando es menos de 30 milímetros, moderada es de 30 a 50, intensa de 50 a 100 y extraordinaria mayor a 100 milímetros. Muy bien. En este caso, la vez acelerada puede haber una aceleración ligera en fiebre tifoidea no complicada, en enterocolitis basilar, brucelosis, amigdalitis, sarampión y herpes. En una aceleración moderada puede haber escarlatina, en este caso en la escarlatina se puede ver esto en la bronquitis aguda bacteriana, en la bronconeumonía, en una nexitis subaguda, endocarditis bacteriana y paludismo. Y por último, la fiebre tifoidea complicada, sepsis, infecciones, en este caso con abscesos activos, y amigdalitis supurada o gangrenada, y por último una pleuritis exudativa, ¿ya? Se dan, en este caso, o dan o permiten una aceleración intensa. Como hay en este caso lo más rápido, también hay lo más retardado y se llama vez retardada, que es común y normal en niños recién nacidos, en recién nacidos, mientras que es una alteración a nivel de lo que es los glóbulos rojos, en este caso, con una vez retardada, una eritrocitosis, una hipoproteinemia, los estados anafilácticos, estados caquéticos e insuficiencia cardíaca de tipo congestiva. Bien, vamos con la serie blanca rápidamente. Vamos con los glóbulos blancos. Bien, enseguida continúo. Enseguida, espera un momento, por favor. Ahora sí, continuamos. Vamos con la serie blanca y esta también es una serie bastante importante. Vamos a hablar de lo que son los glóbulos blancos. Bien, en la serie blanca, ¿cuál es la función general? Pues, obviamente de suprimir algunos cuadros infecciosos y reaccionar contra cuerpos o tejidos extraños, ¿no? Eso es lo que realiza los glóbulos blancos. Y estas proceden de la célula madre pluripotente, de la médula ósea roja. O sea, aquí está un esquema, un flujograma bastante sencillo de cómo es, en este caso, la formación de esta serie roja, o perdón, de esta serie de elementos formes. Tenemos una célula madre pluripotente que después se va a convertir en un eritroblasto, luego en un mieloblasto,
monoblasto, linfoblasto y megacardioblasto. Muy bien. Entonces, los estadios maduros pues, parten de lo que es, por ejemplo, los glóbulos rojos de los reticulocitos. Los basófilos todavía no los conozco. En este caso, en este punto, la forma en la que hay el segmento joven. Los eosinófilos, los neutrófilos, que se van a tener dos subpoblaciones, los callados y los segmentados, los monocitos y los linfocitos, que se dividen en linfocitos T y linfocitos B, ¿no? Por último, el megacariocito, pues que se encarga de desprender fragmentos de su citoplasma para nombrarlos así a las plaquetas. Bien, entonces aquí se pueden identificar, hay 5 tipos de glóbulos blancos, ¿ya? En estos hay 2 tipos, los granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos son los eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Y los agranulocitos son los monocitos y los linfocitos. Ahí está entonces el número de glóbulos blancos, depende de muchos factores como la edad, peso, hábito tabáquico, consumo de hormonas anticonceptivas. Para adultos hay valores bastante importantes que van desde los 4.000 hasta los 10.000. Mayor a 11.000 se llama leucocitosis. Menor a 4.000 se conoce como leucopenia. Valores de referencia, y aquí es bastante importante saber en el niño ya menor de 2 años es de 6.200 a 17.000, en recién nacidos de 9.000 a 30.000, y valores críticos que pueden ser en leucocitos menores a 2.000 o mayores a 40.000. En el hemograma, ante una leucocitosis, tiene que haber condiciones fisiológicas como el ejercicio, la tensión emocional, el parto y la menstruación. Puede haber infecciones agudas, localizadas o generalizadas. Entre las localizadas estará la neumonía, meningitis, abscesos, perimigdalitis y apendicitis. Y en las generalizadas estará la fiebre reumática, que es complicado de hacer el diagnóstico, ¿ya? Septicemia, cólera, endocarditis infecciosa, una de las que se encuentra justamente ese nivel, ¿no? Infecciones agudas generalizadas. En intoxicaciones de índole metabólico, por ejemplo, puede aparecer la uremia, acidosis, toxemia gravídica y la gota aguda. Entonces vamos con un punto interesante que es la leucocitosis. En este caso, es una patología linfoproliferativa. Entonces, lo que puede darse a la larga se denominan leucemias. La leucemia aguda, que después de un tiempo llega a ser leucemia crónica. La cantidad exagerada de todos los elementos formes nos va a dar la policitemia vera. Y así también la mielofibrosis o metaplasia mieloide. Es importante saber que el traumatismo o el esfuerzo, ya sea de tipo emocional o físico, pueden aumentar el recuento leucocitario. Y bueno, recordemos que cuando hay una cantidad de leucocitos superior a lo que llega a ser los valores normales, se conoce como reacción leucemoide. ¿Listo? Entonces se denomina de esa forma. Menos de 4.000 se conoce como leucopenia, ya, y esto puede ser por quimioterapia o radioterapia antineoplásica, enfermedades medulares infiltrativas, infecciones generalizadas, déficit dietético e
y enfermedades autoinmunitarias. Causas de una leucopenia, pues pueden ser infecciones bacterianas, puede ser en este caso infecciones virales, fármacos o hematológicas. Dentro de lo que son las enfermedades o infecciones bacterianas estará la septicemia, tuberculosis miliar, la fiebre tifoidea, la brucelosis y la tularemia. Y en las virales estarán la mononucleosis, hepatitis, influenza, parotiditis y citocosis. Con respecto a fármacos, aquellos que producen leucopenia estarán las sulfamidas, los antibióticos analgésicos, mielosupresores, los arsenicales y los antitiroideos. Y en patologías hematológicas estará la anemia perniciosa, leucemias agudas, hipoplasia medular, hiperesplenismo, ¿ya? Y demás. Vamos a la fórmula leucocitaria o hemograma de Schilling. Ya eso no se olviden por si acaso. Bien, ahí está, tenemos un recuento porcentual y absoluto. Muy bien, entonces ahí está la cantidad que hay de glóbulos blancos de manera normal y el número absoluto, ¿no? Ahí está una fórmula leucocitaria normal, el cual nos da por la sumatoria de todos estos elementos formes, nos da un total de 100, que significa el 100%. Bien, vamos con cada uno de estos elementos formes, entre los cuales vamos a estar hablando de lo que es el neutrófilo. El neutrófilo que para su morfología se pueden observar de tres, aquí en este caso se ven tres lóbulos, pero pueden ser de 3 a 5. Entonces de ahí hay dos estirpes de polimorfonucleares o neutrófilos. Uno, ya que puede denominarse callado, la forma joven, y si aumenta ese callado, pues estamos ante un desvío izquierdo, por ejemplo, lo que se denomina por infecciones de tipo agudas, ¿no? Entonces también puede haber desvío derecho, pues eso ya con respecto a los que realizan el cuestionario, que en este caso se dan en neutrófilos ya más segmentados, ¿no? Bien, aquí hay algunas razones por las cuales los neutrófilos se elevan o disminuyen. Cuando hay neutrofilia, pues se debe a un esfuerzo físico, emocional, infección supurativa aguda, leucemia mielocítica, traumatismos, el síndrome de Cushing. Si es disminuido, pues será por anemia plástica, deficiencia dietética, infecciones virales, radioterapia, ya la enfermedad de Addison. Bien, entonces hasta ahí tenemos justamente estos parámetros. Los basófilos, pues, son células que interactúan o intervienen ante reacciones alérgicas como procesos inflamatorios. Esto porque presenta una molécula, ya que es la histamina, que ayuda a permeabilizar, en este caso, eh, el, endo- el endotelio como tal, ¿no? Bien, entonces, lo que van a producir son heparina, histamina y serotonina. Bien, cuando están los basófilos elevados, se da en enfermedades mieloproliferativas como la mielofibrosis, policitemia vera y leucemia. Cuando está baja, existirá una vasopenia y será en reacciones alérgicas agudas, hipotiroidismo y reacciones por estrés.
Vamos con otros, son los eosinófilos, ya. Estos van a aparecer o van a aumentar antiinfecciones parasitarias, pero de tipo helmintos, es decir, gusanos, ¿no? Y bueno, son capaces de estimular la producción de estas células, las infecciones parasitarias. En realidad está mal dicho, no infecciones parasitarias, porque en realidad es solamente una parasitosis. Entonces, estos eosinófilos no responden a las infecciones bacterianas y virales y disminuyen la respuesta alérgica, ¿no? En este caso. Bien, ¿qué pasa si está elevado? Puede ser en infecciones parasitarias, en reacciones alérgicas, eczema, leucemia, enfermedades autoinmunes. Muy bien. Y habrá eosinófilos disminuidos ante una producción de adrenosteroidea, en este caso, una formación de corticoides aumentados, donde obviamente bajan todos los tipos de glóbulos blancos, ¿no? Bien, ahí por último ya tenemos, bueno, analizando entre los últimos tenemos a los linfocitos, que cumplen una función de controlar infecciones bacterianas crónicas e infecciones virales agudas. Hay un recuento diferencial de estos mismos linfocitos y se denominan linfocitos T y linfocitos B. Sabemos muy bien que los linfocitos T van hasta lo que es el timo y maduran, y lo mismo con los linfocitos B, que van hasta la médula ósea para madurar. Los linfocitos C por lo común se encargan de la inmunidad celular, mientras que los B de la inmunidad humoral con producción de anticuerpos. Cuando se da una linfocitosis o una elevación de los linfocitos, cuando hay infección bacteriana crónica, una infección viral, una parotiditis o rubiola, una leucemia linfocítica, mieloma múltiple, mononucleosis infecciosa, y también los linfocitos pueden estar disminuidos y eso se llama linfopenia. En leucemia, sepsis, enfermedades autoinmunes, eh, el lupus eritematoso sistémico, la etapa tardía del VIH, y bueno, hasta ahí tenemos justamente segmentos segmentos bastante importantes, ¿no? Dentro de lo que es los elementos FODMAS. Muy bien, continuamos. Vamos con los monocitos, que son células fagocíticas. Ya ahí son parte de una cadena grande que es el sistema fagocítico mononuclear, donde los macrófagos reciben un nombre de acuerdo al lugar donde se encuentren, ¿no? En este caso, por ejemplo, habrá las células de Langerhans, que son neutrófilos justamente de la piel, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, con respecto a lo que son los monocitos, estos también producen un interferón, que es un inmunoestimulante endógeno del cuerpo. También puede producirse rápidamente, en este caso, eh, y en la circulación, en este caso, pueden ser más rápidas que lo que son los neutrófilos. Cuando hay una monocitosis en un trastorno crónico inflamatorio, en una infección viral, tuberculosis, colitis ulcerativa, crónica, parasitosis, y en una monocitopenia, pues en anemia plástica, ¿no? La mayor parte de la disminución de estos elementos
plaquetiformes, en especial los glóbulos blancos, se da ya por lo común, por utilizar corticoides, ¿no? Bien, hemos visto lo que es el recuento leucocitario, el recuento absoluto, ya, y el relativo, ¿no? Que hay un ejemplo de cómo es que se llega a ubicar esto de lo que es la fórmula leucocitaria o hemograma de Schilling. Y bueno, bien, vamos con lo que es un poco de lo que es las plaquetas, ya en este punto. Estos son fragmentos o derivados celulares que son importantes para la hemostasia, esto dentro del punto de vista de la agregación plaquetaria, ¿no? Y bueno, las plaquetas circundan áreas de lesión aguda del endotelio de los vasos sanguíneos, se adhieren al sitio de lesión y pues provocan lo que es la hemostasia, detener el sangrado. Otra es la agregación plaquetaria, que en este caso puede ser interrumpida igual por enfermedades también que afectan al número plaquetario. Factores de interferencia que pueden haber, ya que pueden producir una agregación plaquetaria aumentada, es la temperatura de almacenamiento de la sangre, una hiperbilirrubinemia, hemoglobinemia, hiperlipidemia y recuento de plaquetas. Fármacos que suelen causar esta agregación plaquetaria disminuida, pues se encuentran los de ASA, los antibióticos, los AINES y las tienopiridinas, por lo común, ¿no? Las tienopiridinas antiplaquetarias. Muy bien, las plaquetas son producidas por una célula grande que se llama megacariocito, ya en la médula ósea, y pues como son fragmentos no poseen ya en este caso un núcleo porque son fragmentos solamente citoplasmáticos. Entonces son derivados celulares con la capacidad de adherirse al sitio de lesión vascular, ya, y formar un tapón hemostático. El recuento plaquetario es bastante importante para saber la cantidad, si hay una cantidad adecuada ya de estas plaquetas como tal, ¿no? Y si hay una baja cantidad, pues habrá sangrados, ya, a los cuales si son por fragilidad capilar, pues serán petequias o sangrados abundantes, en este caso en la menstruación como tal. Valores de referencia en adultos y ancianos es de 150.000 a 400.000. En niños es de 150.000 a 400.000. No similar, obviamente, a adultos y ancianos. En lactantes ya va cambiando la cosa, va de 200 a 475.000. En lactantes prematuros va de 100.000 a 300.000 y en recién nacidos de 150 a 300.000. Hay valores críticos que son menores a 20.000, que es bastante importante porque puede existir en este caso sangrados espontáneos y aquellos que son mayor a 1.000.000, ¿no? Que pueden formar trombos, ¿ya? Que viajen por la circulación y en este caso presionen o obstruyan algunos vasos, produciendo isquemia. Bien, vamos a ver también que las plaquetas están involucradas en la fase primaria del mecanismo hemostático, ya el cual incluye lo que es la agregación plaquetaria, ¿no? Y luego, obviamente, la activación de los factores de la coagulación.
Bien, ¿qué pasa cuando las plaquetas están aumentadas? ¿Ya? Tenemos en este caso una trombocitosis y puede haber por trastornos malignos como la leucemia, los linfomas y los tumores sólidos como ese en este caso a nivel del colon. Y la polistemia vera ya también presenta lo que es trombocitosis, se da por una hiperplasia de todas las estirpes celulares de la médula y un síndrome post-esplenectomía, que es el lugar donde, el bazo es el lugar donde mueren justamente las plaquetas, los glóbulos rojos, ¿ya? Y algunas otras células más. Entonces, cuando hay una esplenectomía, después de esa esplenectomía, entonces se extrae las plaquetas envejecidas del torrente sanguíneo y bueno, con una esplenectomía otros órganos realizan en este caso esta función, pero menos efectiva, ¿no? Por eso aumenta justamente la cantidad de trombocitos en la circulación. Y también tenemos lo que es la artritis reumatoide en una trombocitosis, también estará la anemia crónica o posterior a la hemorragia aguda. ¿Qué pasa cuando hay baja de plaquetas? La trombocitopenia, en este caso, se puede dar por hiperesplenismo, extrae más plaquetas haciendo que el recuento disminuya y haciendo también que haya una destrucción acelerada. Bien, también en este caso una trombocitopenia se podrá dar la coagulación intravascular diseminada por consumo de plaquetas y también hemorragia por pérdida de las mismas. También habrá trombocitopenia trombótica, ya dentro de lo que es el síndrome de HELP, que es hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y el síndrome de recuento leucocitario bajo. Bien, y se agravan justamente con lo que es la trombocitopenia, anemia hemolítica y otras alteraciones más. Petequia y equimosis pueden presentarse con una trombocitopenia, ya en este caso cuando los recuentos son menores a 100.000 por milímetro cúbico. Con recuentos superiores a 40.000 pueden observarse un sangrado prolongado. Cuando hay un sangrado espontáneo, es un gran riesgo cuando los recuentos de plaquetas están menores a 20.000. Bien, aquí tenemos justamente un recuento de plaquetas y el riesgo de hemorragia. De 50.000 es mínimo, de 20.000 a 50.000 es una hemorragia menor, menor a 20.000 es sangrado espontáneo y menor a 5.000 ya son hemorragias espontáneas graves. Y bien, esto de los factores de la coagulación mucho no nos concierne, pero les voy a dejar como parte de lo que es el material. ¿Listo? Al igual que lo que es el tiempo de sangrado en lo que es el coagulograma. Y bien, hasta aquí entonces tenemos este segmento ya realizado. Espero haya sido clara la ponencia del día de hoy y bueno, siempre agradecido por su gentil atención. Lo he intentado resumir lo más que he podido, pues es un tema bastante extenso. Ya, sin embargo, bueno, se ha puntualizado algunos aspectos sumamente importantes, ¿no? Que se tienen que considerar al respecto. Hay un poco de lo que es material de lo que es leucemias, lo voy a incluir en esta presentación para que ustedes puedan tener un pequeño repaso, ¿ya? Y también les sea de utilidad. Este tema es bastante extenso y bueno, de todas formas se ha podido puntualizar algunos aspectos que es de interés general. Bueno,
Si no hay ningún tipo de preguntas, les agradezco bastante su gentil atención. Hasta una próxima oportunidad.